Una congregación que entiende su responsabilidad y asume su misión. Busque por favor la primera carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el verso 2 en adelante vamos a leer la palabra del Señor. Así he titulado este sermón de esta tarde. Una congregación que entiende su responsabilidad y asume su misión. Quisiera leer la palabra del Señor. Probablemente usted tenga alguna versión distinta, así que siga la lectura cuidadosamente. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Oramos, Señor, esta tarde. Pedimos, Señor, esta tarde que tu palabra pueda bendecir, Señor, la vida de cada una de las personas, hermanos, hermanas, amigos, que hoy se encuentran en esta sala. Señor, permite que tu Espíritu Santo pueda hablar a su vida, pueda hablar a sus corazones, Señor, y aún más. Permite, Dios amado, que a través de estos medios de comunicación por los cuales este mensaje es difundido, Señor, si alguien en su casa, si alguien, Señor, viera a Dios esta predicación, si alguien en su lugar de trabajo, en su tiempo de descanso, tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, permite que tu Espíritu Santo, Señor, también pueda llegar a su vida, tocar su corazón, animarle, bendecirle, estimularle por medio de la palabra. Señor, bendice a tu iglesia por medio de esta tu poderosa palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. El texto que hemos leído, hermanos, corresponde al primer capítulo de la carta que Pablo envía a la iglesia de Tesalónica. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 50. Pablo la escribe desde la ciudad de Corinto. En el año 49 Pablo había estado en Tesalónica en su segundo viaje misionero y había comenzado a levantar una comunidad de creyentes. No alcanzó a estar un año allí y tuvo que salir rápidamente de allí. Las razones por las que Pablo llega a Tesalónica, a la ciudad de Tesalónica, es porque había estado anteriormente en Filipos, que también es una ciudad de la cuenca del mar Egeo, de la región de Acaya, del sector donde queda justamente Tesalónica, Corinto, entre otros. Y Pablo había estado predicando en la ciudad de Filipo, pero
Un día se le ocurrió a Pablo orar por una muchacha que tenía un espíritu de adivinación para que fuera liberada. Y cuando Pablo oró por esta mujer para ser liberada, esta mujer fue libre. Pero la familia que se había estado enriqueciendo producto de las adivinaciones que hacía esta muchacha, decidieron formar un alboroto en la ciudad, agarrar a Pablo, mandarlo preso. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 16 que Pablo, Silas y Timoteo fueron encarcelados, incluso fueron golpeados con vara, fueron golpeados con un palo, hermanos, y fueron puestos en el cepo y fueron metidos en la cárcel en la ciudad de Filipo por tratar de predicar el evangelio del Señor. Y entonces, después que Pablo, Silas o Silvano, que sería la latinización del nombre de este acompañante del apóstol, salen de la ciudad de Filipo, deciden ir a Tesalónica. En Tesalónica comienzan a predicar el evangelio del Señor en la casa de un judío, de Gerson. En la casa de este hombre se aloja Pablo, probablemente era algún conocido de él. Pablo era un judío en su tiempo muy importante, un hombre de sociedad. Y seguramente Gerson lo conocía. Pablo aloja en la casa de Gerson en Tesalónica y comienza a ir los sábados a la sinagoga y comienza Pablo a discutir con los judíos acerca de la verdad de Jesucristo. Comienza Pablo a predicar el evangelio del Señor. Comienza Pablo otra vez con su amigo Silvano y Timoteo a predicar el evangelio del Señor en Tesalónica, en esta nueva ciudad a la que habían llegado. Pero no alcanzó a estar mucho tiempo allí, y entonces los judíos, celosos de la predicación de Pablo, molestos por la predicación de Pablo, deciden contratar a unos ociosos, a unos hombres de mal vivir. Capítulo 17 del libro de Hechos. Quiero que lo vea, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 17. No se vaya a pensar usted que estoy aquí contándole una historia que no ha ocurrido. Capítulo 17 del libro de Hechos, el escritor Lucas, el mismo que escribe el Evangelio, que más tarde escribe la historia de la iglesia, deja plasmado, deja grabado, deja escrito este episodio que ha vivido Pablo y sus amigos en la ciudad de Tesalónica. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Mire lo que hace la comunidad judía de Tesalónica. Sienten celo, sienten envidia de la predicación del apóstol Pablo, y entonces deciden contratar, pagar. Bueno, algunos saben aquí que debe correr seguramente todavía algo de sangre de mis ancestros, hermano. Yo soy hijo de mamá judía y eso me duele, ¿verdad? Pero lo han hecho toda la vida, hermano. No crean que esto es de ahora nomás. Lo han hecho toda la vida. Estos gallos son oscuros, hermano. Cuando algo no les gusta, ellos echan a perder la fiesta, hermano. Y aquí sacaron lucas para pagarle a gente ociosa, hermano, y de mal vivir, para que formaran un alboroto, para que fueran delante de las autoridades, para que dijeran que Pablo y Silvano y Timoteo se alojaban en la casa de Jasón y que toda esta gente estaba formando una revolución contra César. César era el emperador de Roma, hermano. Y Tesalónica era una ciudad que estaba en la región de Acaya. Además era una ciudad libre, era
una ciudad que no dependía del gobierno romano, tenía su propio gobernante, no existía razón para acusarlo, pero ellos decidieron formar un alboroto y entonces la cosa se puso fea e intentaron matar a Pablo, y Pablo, Timoteo y Silvano tienen que huir de la ciudad de Tesalónica y abandonar a los hermanos a mitad de camino, hermano. No habían alcanzado a cumplir un año, recién convertidos, hermano. Recién habían conocido a Cristo y los apóstoles tienen que dejar la ciudad, tienen que irse de allí, tienen que arrancar. ¿Qué sufrimiento, hermano? ¿Qué desesperación más grande, hermano? Imagínense si alguien me dijera, o por razones políticas, sociales o económicas, o las que fueran, tuviéramos que irnos de aquí con mi esposa arrancando de una iglesia que está recién comenzando. Uno se queda con la tensión, con la preocupación, con la amargura, con la desesperación. Oye, ¿qué va a pasar con las visitas que trajo Juan? ¿Qué va a pasar con Felipe? ¿Qué va a pasar con Pablo, con su familia? ¿Qué va a pasar con la Francesca que está estudiando en el seminario? Una preocupación tremenda. Y entonces Pablo con su equipo misionero se van a la ciudad de Corinto, bastantes kilómetros alejados de Tesalónica. En la ciudad de Corinto, llegando Pablo a la ciudad de Corinto, se entera de algo que ha ocurrido en Tesalónica. Felizmente son buenas noticias. Pablo llega a la ciudad de Corinto, Corinto era una ciudad que pertenecía a la región de Acaya. Toda esta región era la región griega, el Peloponeso, la cuenca del mar Egeo. Pablo llegando allí se entera, hermanos, de la obra de fe, del trabajo de amor y de la constancia en la esperanza de Cristo que tenían los hermanos de Tesalónica. Mire qué buenas noticias. Pablo, con toda su preocupación, con toda su temor de que la iglesia fracasara, una iglesia que estaba recién empezando, pero ya en Macedonia, hermano, en menos de un año en toda la región de Macedonia y en todo Acaya y en parte de Europa incluso, ya la gente se había enterado de la fe, del amor y de la paciencia que los hermanos de Tesalónica tenían. Cuando uno comienza esta carta, cuando uno comienza a leer, hermano, la carta a los tesalonicenses, con lo primero que se encuentra, hermano, es con las alabanzas que Pablo hace de esta iglesia. Pablo dice que son ejemplos, Pablo dice que son grandes, Pablo dice que son dedicados, dice que son amorosos, dice que son gente que hace el trabajo. Oiga, Pablo tiene puros elogios para la iglesia de Tesalónica. Y la verdad es que uno como pastor, hermano, siente como una envidia santa. Yo no sé si tal cuestión existe, pero yo sentado en mi escritorio analizando esto, hermano, esta semana, preparando el sermón, yo sentí envidia santa y tengo que confesarlo. ¿Quién se quisiera, hermano, una iglesia con un año, hermano, y con un tremendo testimonio? Una iglesia que solo había alcanzado hasta unos meses con el apóstol, pero ya se había convertido en una iglesia que había trascendido incluso hacia Occidente, hacia Europa, hermano. Italia, Roma, hermano. Cuando Pablo llega a Roma, ya en Roma sabían acerca de los meses. ¡Qué tremenda iglesia, hermano! ¡Qué tremendo testimonio! ¡Qué tremendos hermanos! Y a uno le surge una envidia santa, hermano. Sobre todo cuando ve una iglesia donde se congrega la mitad, hermanos, de los creyentes. Uno dice, Señor, me encantaría predicar este sermón en Tesalónica, pero estamos aquí en Santiago de Chile. Y entonces uno, mire, lo que hace, hermano, es como un análisis técnico. Esto es puro picado, hermano, para ser sincero. Uno hace un análisis técnico, hermano, y dice, no, lo que pasa es que las condiciones de los tesalonicenses estaban dadas para el éxito. Uno habla así cuando está picado. Bueno, yo por lo menos, no sé usted. Yo cuando me pico, hermano, hago estos análisis. Y yo analicé esta cuestión y dije, no, lo que pasa, aquí algo hay.
No puede ser que en un año, hermano, esta iglesia sea tan fabulosa, hermano. Yo ya he levantado 5 iglesias en mi ministerio, hermano. Aquí en Chile ya he levantado 5 iglesias, pero me han costado años de trabajo, hermano. Entonces, ¿cómo en un año algo puede crecer tan rápido y ser tan fabuloso? Y entonces empieza este análisis picado, hermano. No, las cosas que andaban para el éxito. Lo que pasa es que Tesalónica es una ciudad rica, y es verdad, hermano. En tiempo de Pablo, Tesalónica era una ciudad lujosa, riquísima, había lucas, había mucha plata, había mujeres dignatarias, hermano. Lucas lo registra en el libro de Hechos. Lucas, al escribir la historia de la iglesia, lo dice. Dice que en Tesalónica había mujeres dignatarias, mujeres que tenían mucha plata, que vivían en mansiones, que eran influyentes socialmente. Entonces uno dice, claro, lo que pasa es que los tesalonicenses tenían influencias sociales, tenían plata, seguramente recogían buenos diezmos, buenas ofrendas, y así es fácil ser misionero. Y uno hace estos análisis, hermano, porque es verdad. Mire, Tesalónica era el puerto más importante y más grande que existía en toda la cuenca del mar Egeo. Todo el comercio, hermano, todo el comercio, todo lo que se traía desde Asia, desde el interior de Asia, tenía que pasar por el puerto de Tesalónica para ser llevado hasta Europa, hermano, y el resto de Occidente. O sea, imagínese usted lo que significaba ser el puerto más importante. Cuánta gente, cuánta plata, cuánto trabajo, hermano. Aquí había lujos, hermano. En Tesalónica había lujos, había influencia social, había gente importante. Mire, no era menor, hermano. Tesalónica era una de las ciudades importantes que tenía 2 carreteras pavimentadas, hermano. Y eso no era muy usual en ese tiempo. Cuando hablamos de pavimento no estamos hablando de esto que conocemos nosotros, no de estas carpetas asfálticas o de hormigón que conocemos nosotros. Eran pavimentadas con piedra. Y eso era un trabajo que había hecho Roma. Y lo hacía solamente para conectar las ciudades importantes. Y Tesalónica tenía 2 carreteras. La vía Ignacia, que conectaba con Occidente, con Europa, ¿cierto? Y tenía la vía Apia, que conectaba con el imperio y reino de Bizancio, el reino de los griegos. O sea, era fabulosa. Tenía mall, imagínense. Con razón habían tantas dignatarias, hermano, viviendo. Entonces, si siempre las dignatarias se van para el lado donde hay mall. Yo no sé por qué, pero había mall en Tesalónica, hermano. Habían centros comerciales construidos alrededor de la plaza. Esto era fabuloso, hermano. Incienso, perfume, los más caros, las piedras preciosas, las sedas más caras de Asia estaban en Tesalónica. Entonces, cuando uno hace ese análisis de picado, insisto, como pastor uno dice, claro, estaban dadas las condiciones para el éxito, pues, hermano. Así cualquiera triunfa, así cualquiera tiene éxito en el ministerio. Pero debo reconocer, hermano, que mi análisis estaba completamente equivocado. Uno se pregunta, ¿será tan así la situación de esta congregación? ¿Le hacemos justicia al texto, hermano, cuando pensamos que las condiciones de Tesalónica eran las mejores y que por eso habían tenido éxito? Son las condiciones económicas, sociales, familiares, intelectuales, las que pueden hacer que una congregación se proyecte, una congregación pueda crecer, pueda convertirse en una congregación evangelizadora. Quisiera tratar de predicar acerca de 3 características, hermanos, que encuentro destacables en esta congregación. Y para serles sincero, hermano, a mí me sorprendió. Yo había partido desde la envidia santa, hermano. Sí, soy sincero, hermano. Yo dije, no, lo que pasa es que, claro, buena ofrenda, contactos sociales, influencia con los gobernantes. Yo había partido por ahí, hermano, pero mire, me llama la atención y me llamó profundamente la atención algunas palabras que usa Pablo para hablar de esta iglesia. Y lo primero que quisiera destacar es que Pablo habla acerca de la obra de la fe. Pablo dice que él da gracias a Dios en el versículo 3.
Dice que da gracias a Dios el Padre por la obra de vuestra fe. Y la palabra que usa Pablo para obra es la palabra arbú, en griego. Y la palabra arbú, hermano, para ser honesto, tiene que ser traducida como acción, ocupación, trabajo, actividad. Entonces, cuando pensamos en el éxito de la iglesia de Tesalónica, hermano, tenemos que hacerle justicia al texto. Lo que estos hermanos tenían era compromiso. Lo que estos hermanos tenían era dedicación. Lo que estos hermanos tenían era trabajo, era acción, eran obras. Lo que estos hermanos de Tesalónica tenían, hermano, no eran solo recursos económicos, no se trataba solo de contactos sociales. Lo que ellos tenían era verdadero compromiso con la obra del Señor. Habían comprometido su vida, habían comenzado a obrar, hermano, a obrar como cristianos. Santiago nos advierte, dice que la fe sin obra es muerta. Y a veces en nuestra vida, hermano, comenzamos a quedarnos, a vivir una vida sin obrar, a vivir una vida de fe que no tiene acción, a vivir una vida de fe que no tiene compromiso. De pronto nuestra vida se convierte en una vida religiosa, en la vida de una persona que se dice para sí cristiano. Pero la verdadera vida de un cristiano es aquella que muestra a Cristo. La vida cristiana, hermano, no tiene que ver con el hablar acerca de Cristo. La vida cristiana no tiene que ser con defender las verdades fundamentales de la doctrina de Cristo. La vida cristiana no tiene que ver con el conocimiento intelectual y racional acerca de Cristo. Es verdad, hermano, es verdad que todo esto está contenido en la vida cristiana. Nosotros entendemos la doctrina, nosotros aprendemos la palabra, nosotros tratamos de explicar quién es Cristo. Todo esto es parte de la vida cristiana. Pero en esencia, hermano, lo principal de la vida cristiana es que Cristo se pueda ver en nosotros. Alguien puede que no tenga las capacidades para explicar doctrinalmente quién es Cristo. Alguien podría no tener las capacidades. Yo pienso, imagínense una iglesia con 1 año de vida. ¿Cuánta doctrina pueden haber alcanzado a entender? ¿Cuánto discurso teológico podrían tener los creyentes de Tesalónica, hermano, que solo habían estado un par de meses con el apóstol? Pero lo que los tesalonicenses tenían era que en su vida estaban mostrando a la persona de Cristo. En su vida vivía Cristo, en su vida se reflejaba Cristo, en su vida se podía ver a la persona de Jesús. Eso es por esencia la vida de un cristiano. Nosotros podríamos pensar, hermanos, que los hermanos de Tesalónica se comprometieron en acción, en trabajo, en las actividades de la iglesia porque tenían una buena situación económica. Pero quisiera echar una miradita aquí en el verso 6. Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Allí Pablo destaca con claridad que los hermanos de Tesalónica en realidad habían recibido la palabra en medio de gran sufrimiento, en medio de gran tribulación. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Mire, yo no sé si se acuerdan lo que yo acabo de decir en la introducción del sermón. ¿Por qué razón Pablo había llegado a Tesalónica? Porque en Filipo Pablo había sido golpeado con vara, había sido golpeado, había sido encerrado en la cárcel, había sido difamado, hermano, había sido calumniado. Esa era la razón por la que Pablo había salido. Pablo había salido de Filipo, hermano, arrancando para que no lo mataran. Y ahora en el verso 6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Es decir, los hermanos de Tesalónica, hermano, habían tomado el Evangelio del Señor entendiendo que el Evangelio siempre es un llamado al sufrimiento, que el Evangelio siempre es un llamado a la entrega,
Que el Evangelio siempre es un llamado, hermano, a la dedicación. Que el Evangelio siempre es un llamado al compromiso, hermano. El Evangelio siempre va a pedir de nosotros que tengamos que ponernos nuestro a un lado, que tengamos que ponernos nuestro aparte. El Evangelio requiere de hombres y mujeres, hermano, que se puedan privar de sus propios beneficios, de sus propios intereses, de sus propios deseos, de sus propias pasiones, para seguir a Jesús. Aleluya. Lo segundo que quisiera destacar, hermano, de esta palabra es que Pablo destaca el trabajo de amor. Yo, después de mi análisis juicioso de los hermanos de Tesalónica, empecé a poner atención al texto, hermano, a poner más cuidado de lo que estaba leyendo. Y esto me llamó la atención, hermano. Pablo destaca el trabajo de amor. Y mire la palabra que usa Pablo para hablar de trabajo. Él usa la palabra copo. Y en realidad la palabra copo, hermano, significa labor, fatiga, molestia. Entonces yo dije, oye, pero ¿por qué Pablo dice que los hermanos de Tesalónica se comprometieron en la obra del Señor hasta llegar a la molestia? Sí, hermano. Cuando uno examina la carta a los tesalonicenses, hermano, se da cuenta que estos hermanos habían comenzado a practicar el amor por los demás hasta llegar, hermano, al estado de molestia. Y eso es algo, hermano, que a veces a nosotros nos cuesta. Nosotros nos aburrimos ligerito. Es que el Pablo no entiende nunca. ¿Ah? Es que una lata ser profesor de CETAM y tener tan pocos alumnos. Es que es aburrido, hermano. Es que cansa a veces preparar discipulado y el hermano que tiene que llegar al discipulado no llega, hermano. Es que es cansador. Y a veces es cansador hasta la molestia. Es difícil hacer madurar a los creyentes. Es difícil que la gente logre consolidar su vida y volverse cristiano sólido. Y a veces uno, hermano, como pastor entra en esta preocupación. Uno dice, oye, estos hermanos serán capaces de caminar solos, serán capaces de seguir su vida cristiana. Siempre habrá que estar empujándolo, siempre habrá que estar diciéndole algo, siempre habrá que estar con ellos. Bueno, amado hermano en el Señor, los hermanos de Tesalónica habían hecho justamente eso. Habían estado trabajando hasta el agotamiento, hasta el cansancio, hasta agotar la paciencia, hasta sentir molestia. Hasta llegar a ese punto en que uno dice, valdrá la pena. Ese era el amor que tenían los hermanos de Tesalónica. Hermano amado en el Señor, yo quiero animarte. Yo quiero decirte esta tarde, hermano, que el trabajo de la obra del Señor tiene que ser un trabajo con amor, pero con amor hasta el cansancio, hermano. Con amor hasta dar la vida. Con amor, hermano, hasta llegar a la molestia. Yo quiero aprovechar de agradecer hoy día, hermano, a gente como Yané, que ha estado un semestre entero haciendo clases, hermano, en CETAM. A los alumnos de CETAM. Y este año, hermano, habíamos tenido años con muchos alumnos. Este año tuvimos 4. Y ella estuvo todo, y a veces llegaban solo 12, 2 alumnos. Y ella estuvo todo el semestre, hermano, viniendo y preparando. Y saben, yo me quedaba para escuchar su clase. Y ella enseñaba, hermano, como si hubieran habido 50, con una pasión que trataba de enseñar, hermano. Y pensando en esto, hermano, es que me fijo en lo que pasa con la iglesia de Tesalónica. ¿No crea usted que esto no cansa? ¿No crea usted que esto no agota? ¿No cree usted que no hay momentos, hermano, en la vida de los ministros del Señor en que uno siente realmente valdrá la pena tanto trabajo, valdrá la pena tanto esfuerzo? Déjame decirte algo, siempre vale la pena que levantemos el teléfono y llamemos a alguien para decir que el Señor lo ama, que el Señor lo quiere, que el Señor quiere bendecir su vida. Siempre vale la pena que usted y yo hagamos un esfuerzo para llevar el Evangelio del Señor a otro. Siempre vale la pena llegar al extremo del amor
por el que está perdido. Es cierto, hermano, que quisiéramos que nuestros hermanos maduraran. Es cierto, hermano, que quisiéramos que nuestros hermanos crecieran rápidamente y no tener que estar siempre allí apoyándolos, hermanos, empujándolos. Pero es a lo que el Señor nos ha llamado, a sentir amor por nuestros hermanos, sentir amor por el que se queda, hermano, aunque lleguemos a esos estados, hermanos, de molestia. Los creyentes de Tesalónica habían ido mucho más allá del simple trabajo. Habían trabajado hasta colmar la paciencia. Amaban incondicionalmente, amaban sin medida, amaban a su gente, amaban a la gente, amaban al mundo, amaban al pecador y siempre estaban hablando de Cristo. Yo recuerdo haber estado un par de años, un tiempo, fuera del país, en una ciudad, hermano, en Estados Unidos, donde llega mucho inmigrante. Y recuerdo haber estado trabajando en una iglesia y conversaba con el pastor, que era un cubano. Y a él, hermano, yo lo notaba agotado. Llevaba, no sé, 10 o 15 años trabajando en esa ciudad, tenía una iglesia muy pequeña. Y un día le pregunté, ¿cómo era el trabajo allí? Y me dijo, es tan agotador, me dijo, porque aquí viene la gente, está un par de meses y cuando ya son bendecidos encuentran un buen trabajo y se van de la ciudad, se van a otras ciudades. Porque la gente me decía, él viene aquí por trabajo, no viene para servir al Señor, viene solo a buscar una buena posibilidad de trabajo, el sueño americano. Y es tan difícil, hermano, hacer el trabajo en ciudades como esas. Incluso hay iglesias, hermano, en que le pagan a los ministros, le pagan a los músicos, le pagan para que vengan. Entonces los músicos recorren varias iglesias, un culto en la mañana, un culto a mediodía, un culto en la tarde, acomodan los horarios y aparecen cantando aquí, pero en realidad no son miembros de la iglesia. Ellos vienen a cantar nomás. Qué difícil hacer la obra así. Imagínense el puerto de Tesalónica, hermano, donde gente entraba y salía, se embarcaba, se iba a otra ciudad. Pero ahí estaban los hermanos de Tesalónica, amando, acogiendo, recibiendo, predicando, enseñando la palabra. A lo mejor había miembros que se perdían por semana, por meses de la iglesia y después volvían. Pero ahí estaban los hermanos de Tesalónica, hermano, amando, con paciencia. Es verdad que cansa ayudar a otros, hermano. Es verdad que cansa, pero es a lo que el Señor nos ha llamado. No es posible, hermano. No es posible hacer el trabajo de la obra de Dios sin sentir el amor que la palabra del Señor nos enseña. No sé cuántos aquí recuerdan el capítulo 13 de la carta a los Corintios. Yo quisiera pedirles que busquen, por favor, carta a los Corintios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. Qué tremenda esta palabra, hermano. Y este es el amor que sentían los hermanos de Tesalónica. Este es el amor que tenían estos creyentes. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta el cansancio, hasta agotarnos. Hasta ese punto en que sentimos molestia. Ese es el llamado de la palabra del Señor a nuestras vidas esta tarde. Sigue insistiendo en ese amigo que está escuchando la palabra. Sigue insistiendo, hermano, en ese hermano que le cuesta caminar.
Sigue insistiendo, hermano, en esa amiga, en esa compañera de trabajo. Sigue hablándole del Señor. Sigue mostrándole a Cristo, hermano. Es verdad, deberían entender que en el Señor hay salvación, pero a la gente le cuesta, hermano. Sigue insistiendo con amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, es benigno. No importa lo que digan, no importa lo que pase, no importa cuántas veces nuestro hermano nos defraude, no importa cuántas veces nuestros hermanos nos defrauden, no importa cuántas veces nuestros hermanos nos dejen botados, sigamos insistiendo para que conozcan el camino de la salvación. Aleluya. Nosotros podríamos pensar que los hermanos de Tesalónica hicieron su trabajo de evangelizar porque contaban con influencias sociales, pero en realidad lo lograron porque tenían amor por el que se pierde, pasión por el perdido. A lo mejor vamos a tener que abrir la puerta de nuestra casa, hermano, para tener que comenzar a enseñarle a alguien la palabra, pero si es necesario, hermano, sacrificar eso, incluso hagámoslo, para que la gente pueda conocer al Señor. Lo tercero y último que me gustaría destacar, hermanos, de este pasaje y de esta iglesia de Tesalónica, otra característica de esta iglesia, es la constancia en la esperanza. Pablo aquí usa un término, hermanos, que seguramente ustedes ya lo conocen su interpretación. Yo lo he explicado algunas veces, en algunos sermones he explicado. Pablo usa la palabra upomoné. Paciencia, resistencia, aguante. ¿Recuerdan un par de sermones pasados? Expliqué que upomoné es una palabra, hermanos, que tiene que ver con esa capacidad de aguantar un peso sobre nuestros hombros, pero seguir caminando. Aguantar, hermanos, resistir un tremendo peso sobre nosotros, pero avanzar, seguir haciendo la obra del Señor. Upomoné, resistencia, paciencia, aguante, hermano, a pesar de las dificultades. Los creyentes de Tesalónica, hermano, habían comenzado a adquirir la capacidad de aguantar, de soportar y de seguir avanzando en la obra del Señor. Amados hermanos, necesitamos nosotros, hermanos, aprender la lección de esta iglesia. Esta iglesia no logró tener resultados, no logró convertirse en una iglesia ejemplar, nada más que por tener recursos o por tener contactos sociales, hermano. Eso no tiene importancia cuando entendemos, hermano, que si nosotros aprendemos a resistir, a aguantar, a soportar la dificultad y a seguir avanzando, a soportar el problema y seguir avanzando, resistir y avanzar. Toda la región de Acaya, toda la región de Macedonia, parte de Europa había comenzado a saber acerca de Cristo, porque los hermanos de Tesalónica tenían aguante. Mire el texto lo que dice que un grupo de ociosos se metió en la casa de Jasón y agarraron a los hermanos que estaban allí y los llevaron a los tribunales y los acusaron falsamente de sedición contra César. Nunca, hermanos, jamás, si ellos lo que estaban haciendo era predicar a Cristo. Pero los acusaron, hermanos, de sedición contra el emperador. Probablemente algunos de ellos hasta tuvieron que ir presos. Pero a pesar del sufrimiento, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, ellos seguían resistiendo y avanzando. ¿Qué es esto de resistir y avanzar? El apóstol Pablo lo aclara allí, 1 Corintios capítulo 4. Véalo, por favor. 1 Corintios capítulo 4. Pablo allí nos aclara de qué se trata esto de resistir y avanzar. Mire la forma en que Pablo lo dice. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como últimos, como posteros, como sentenciados a muerte, como pues hemos llegado a ser
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto es aguantar y resistir en el Evangelio. Esto es upomoné. Esta es la paciencia de la que el apóstol Pablo está hablando. Esta es la característica, hermanos, que tiene la iglesia de Tesalónica. Una iglesia conformada por hombres y mujeres que habían entendido que en el Evangelio hay que resistir y avanzar. No importa lo que esté pasando con nuestra vida, no importa si nos estamos derrumbando por dentro, no importa si estamos pasando por prueba o sufrimiento, no importa si nuestra vida está pasando por alguna adversidad. En el Evangelio, hermanos, tenemos que aprender a resistir y avanzar. Quisiera hacer un llamado esta tarde. Quisiera invitarle a reflexionar en esta palabra. Seguramente en su vida está pasando dificultades. Seguramente el vivir la vida cristiana le ha significado más de alguna adversidad, más de algún sufrimiento, más de alguna burla. Probablemente, hermano, tener que trabajar en la obra del Señor le ha significado tener que negarse a muchas cosas en su vida. Probablemente le ha sido difícil trabajar, avanzar. Probablemente el conocer el Evangelio y el tratar de vivirlo le ha significado algún problema, alguna dificultad en su vida. Yo quisiera pedirle esta tarde que incline su cabeza y cierre sus ojos un momento. Voy a pedir a los hermanos de la música que nos ayuden para adorar al Señor. No es fácil hacer la obra del Señor. No ha sido fácil, hermanos. Y probablemente para ustedes en muchos momentos de su vida ha sido un tiempo de sufrimiento, de adversidad, de problema. Pero yo quisiera invitarle a adorar al Señor esta tarde. Abrir su corazón y también abrir su boca y comenzar a decirle con sus propias palabras lo que ha significado para usted conocer al Señor. Cierre sus ojos un momento. Señor amado, te queremos dar muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Nada fácil ha sido, Señor, tratar de llevar adelante tu obra. No ha sido fácil, Señor, tratar de predicar tu evangelio. Seguramente para muchos de los que estamos aquí, Señor, hemos vivido momentos de prueba, momentos de angustia, momentos de dificultad. Probablemente muchos de los que estamos aquí y probablemente muchos de los que escuchen este mensaje a través de redes sociales, probablemente piensen que les ha sido difícil y han llegado a momentos en su vida en que sienten deseos de dejarlo todo, de abandonarlo todo. Señor, quiero pedir que tú pongas fuerza, que tu Espíritu Santo renueve el corazón de tus hijos. Señor, bendice la vida de cada siervo de Dios, de cada sierva de Dios, de cada mujer, de cada hombre, de cada joven, de cada persona que quiere dedicar su vida a servirte a ti. Señor, bendice por medio de tu Espíritu. Renueva fuerzas, Señor. Renueva fuerzas, Señor.